por romper el hielo, voy a empezar yo, si me autorizas. Por supuesto, Luis. Bueno, yo en relación, bueno, yo tendría preguntas para todos, pero no quiero tampoco monopolizar demasiado esto. Entonces, me ha interesado mucho la intervención de David y sobre todo, bueno, quería preguntarte sobre la amplitud de la investigación, desde el punto de vista cronológico y también el tipo de fuentes que utiliza. Claro, son escritos políticos, ¿no? Pero claro, los escritos políticos, la literatura política es amplísima. Entonces, ¿cómo lo acotas o cómo lo...? Sí, yo creo que tampoco, aunque, bueno, en el título de mi intervención refería más a esa cuestión, creo que para analizar esta cuestión es necesario ir un poco más allá de ese tipo de literatura, ¿no? Y por eso, pues, es verdad que es una investigación un poco que está en una fase inicial, pero sí que había pensado que podían existir quizás tres pilares para articular lo que puede ser un estudio de estas características. Uno estaría relacionado con la configuración de esos estereotipos a través del teatro, porque encontramos pues, todos esos personajes a los que me he referido desde la época de la Encina, sobre todo en relación al rústico, pero luego también vemos cómo el salvaje americano pues, empieza a aparecer en algunas obras de teatro. Me interesa ver cuál es la percepción, qué imaginario se empieza a construir, y además no solo para una cierta élite, porque eso vemos que va a tener un gran impacto incluso en la cultura popular. Por otro lado, me interesaría también observar hasta qué punto, bueno, pues sobre todo esos ejercicios, esas actividades de evangelización, de esas llamadas misiones populares en Europa, pues, si existe un diálogo a la hora de categorizar a estos tipos de subalternos. Y un tercer punto, pues sí que estaría más relacionado con esa literatura política o incluso con la escolástica, ¿no? Sobre todo, ¿no? Con estas cuestiones que empiezan a observarse pues a partir de la Escuela de Salamanca, ¿no? En el que se plantean todas estas cuestiones relacionadas con la humanidad de los indios, ¿no? Todos esos debates sobre los justos títulos. Entonces yo creo que a partir de esos tres pilares se pueden ir desgranando otros. Bueno, pueden ir apareciendo caminos, ¿no? Luego, evidentemente, claro, lo que empieza a suceder en el 18 es muy distinto, ¿no? Todas esas ideas de los filósofos franceses a propósito del hombre natural, ¿no? De Cándido, ya parece que bebe de otros aspectos, aunque incluso ahí sí que parece que hay una influencia importante, bueno, por un lado de todo lo que ya había sucedido con las empresas francesas en el Brasil, ¿no? La Francia equinoccial y la Francia antártica, y algunos movimientos en los que hay un contacto importante, ¿no? con esa figura del caníbal, ¿no? Que se populariza en la cultura francesa. Pero luego bueno, tenemos todo en el 18 ya, pues esa otra cuestión más relacionada con la actividad misional en la zona de San Lorenzo, ¿no? Entonces, solo, y ya con esto terminaría, que tampoco quiero acaparar, hay un momento en la invasión española de Portugal en 1762 en el que en algunas gacetas francesas, en la gaceta en la gaceta, bueno, no recuerdo ahora exactamente, en la gaceta de Aviñón bueno, se refieren una serie de actitudes por parte de los populares, de las poblaciones rurales portuguesas contra los españoles, en las que mutilan, les cortan narices, orejas, tal, y se dice que los portugueses son como los iroqueses. Yo hay dos cosas respecto a la exposición, David. La primera es una consulta más bien. Por lo que yo entiendo, o sugieres también, es que hay una especie de viaje de ida y vuelta en la cual el rústico formatea una posibilidad de comprensión de los pueblos indígenas, pero a su vez luego retorna el indígena como molde en el cual reconceptualizar un poco al rústico, ¿no?
Sí, porque yo creo que, bueno, creo que son dos campos que generalmente han circulado de una manera un poco separada, ¿no? Digamos, ¿no? O bien tenemos aquellos, bueno, pues todas estas cuestiones que me he referido de las Indias interiores, pero creo que esa idea del diálogo fluido, es decir, del viaje de ida y vuelta en la configuración de estos paradigmas, pues creo que merecería la pena ser repensado, ¿no? Porque parece que muchas veces utilizamos Europa como un punto de partida para cualquier cuestión, pero al mismo tiempo América está trayendo novedades en la reconfiguración de estos tipos, ¿no? Y también hablabas al final de la exposición de la cultura del jus comune, que también me parece muy importante, porque muchas veces la percepción que tenemos de la rusticidad tal aparece como, o puede ser pensada como algo exclusivamente sociológico, ¿no? Pero precisamente Imbecilitas de Antonio Manuel España, es decir, hay una cultura jurídica que tipifica como tal a determinados. Sí, entonces, me parece que es muy importante, porque si no hay una especie, o se puede caer en un relato exclusivamente sociológico, ¿no? Que omite que existe un sustrato jurídico de reconocimiento de sujetos y en este caso. Y que es además muy anterior, evidentemente, como bien conoces. Eso sí que también sería una vía, bueno, siguiendo un poco pues esa obra de Imbecilitas de España, pues que habría que bueno, saber que existe ese marco jurídico conceptual en el que estas categorizaciones se van a desarrollar y que van a tener, por lo tanto, una mayor vigencia. A mí la tercera cosa que de la exposición que me parece muy sugerente es si en el ámbito de la literatura en realidad da acuse de recibo a concepciones o la literatura es performativa, genera ella la imagen, ¿no? Eso me parece que sería muy interesante también para analizar. Pues esa es una cuestión que, claro, es como un poco que fue antes, ¿no? El huevo o la gallina, pero evidentemente, bueno, si nosotros pensamos, no, pero si por ejemplo pensamos en un caso literario por antonomasia, ¿no? Como es el sayagués, ¿no? Esta idea de ser rústico, incluso se crea en la literatura de comienzos del siglo XVI una forma de expresión y un lenguaje completamente fingido, que sí tiene a lo mejor bueno, ciertas referencias a aquello que podría ser a lo mejor algún tipo de asturleonés, pero pero los lingüistas han demostrado que no hay una relación, es decir, que los autores pues exageran algunos giros. Entonces, claro, muy probablemente el sayagués como tal no sirva para entender cómo hablaban esos rústicos de las poblaciones rurales, pero sí para conocer cuál era la percepción que el resto de la sociedad tenía a propósito de ello. Y claro, esas percepciones tienen mucha fuerza a la hora de identificarlos, ¿no? Y es algo que además tiene una vigencia que yo creo que no está simplemente en una élite letrada, ¿no? Que luego lo observamos quizás en la oralidad, en leyendas y tradiciones que incluso pues, la antropología ha recuperado, ¿no? Es un poco esa historia de Peter Burke de la gran tradición y la pequeña tradición, ¿no? Sí. Yo me gustó mucho la primera comunicación, pero quería hacer una puente a ver si se puede ser cierto. ¿No? Hace unos años hice unas jornadas de misiones populares en la Casa Velázquez sobre misiones populares en la monarquía hispánica. Entonces allí hubo una publicación muy interesante sobre el tema de las almadrabas de Cádiz, que eran en aquel momento de los Medinasión. Entonces se planteaba un tema que era el tema de la no jurisdicción de la gente que trabajaba en las almadrabas, es decir, es un tipo de población volante que no está asociada a ningún obispado, a ninguna parroquia y que va haciendo la jornada pues, de la aceituna, lo que se recogía en aquel momento, de la oliva y sobre todo de la almadraba. El problema es gente sensibilizada en un momento dado que no respondía por no tener jurisdicción a unas actuaciones de no mucha cultura, pero sí un aprendimiento de su propia cultura doméstica de sacarse las castañas al día a día. El caso es que se produce una serie de hechos, una serie de asesinatos y entonces la justicia de la señoría, en este caso de los Medina Sidonia, condena a la muerte. ¿Quiénes están por ahí? Pues
Misioneros Populares de la Compañía de Jesús, que además hacen un relato muy interesante sobre una situación muy parecida que hay en Castilla-La Mancha con el tema de los piratas y los órdenes militares, que allí no consiguen que maten a ningún diocesano. Entonces se tienen que meter también allí las órdenes diocesanas, las órdenes, en este caso jesuitas, dominicos, franciscanos, para atender ese no cumplimiento de las parroquias en lo que sería la Castilla-La Mancha. Pero lo interesante de todo esto es que los jesuitas acaban siendo los mediadores ante la justicia señorial para que no los condenen a muerte y al mismo tiempo intentan hacer un tipo de catequización de toda esta gente volante que no tiene ningún registro y que no tiene ninguna vinculación territorial a ninguno de los sitios, ¿no? Con la historiografía actual, eso sería para unos control social, para otra parte sería historia de la catequización, de la historia de la evangelización, y para otros sería simplemente un estudio del tema de la antropología. Entonces, es uno de los típicos casos, sobre todo del sur de la península, rondando también con Portugal, de esa especie de población volante no siempre bien estudiada, de que van transmitiendo de localidad a localidad y que ellos mismos no se sienten representados ni asentados en ninguna jurisdicción. Es un tema también de jurisdicción, es un tema de consecuciones, de evangelización, y es un tema, si se quiere, también de uso y de fuentes de control social. Y luego hay otra historia, otra que me interesa mucho, que sobre las cartas Sindipetae. Hace el año pasado el Instituto Histórico de la Compañía de Jesús ha sacado un volumen enorme sobre la Sindipetae, pero ahí es curioso que la Sindipetae responde a un uso cruzado de las relaciones misionales que se vienen de América para acá y que influyen en cada una de las comunidades jesuitas que hay en Europa, y que eso van a forzar en que en un momento dado, la gente, sobre todo procedente del ámbito universitario, que quiere meterse jesuita, se lo dan de las cartas a sus superiores para intentar, con esa imagen imaginaria que han tenido de la situación de América, forzar o que se tenga en cuenta su elección de proyección hacia América. Es un doble sentido de información que precede, no es una cosa que salga de inicio, sino que responde a una situación muy meditada de cruce de procuradores que tenían que ir de las provincias, sobre todo de América a Roma, cuando estaban las congregaciones de procuradores, y que al mismo tiempo se aprovecha para esa transmisión de cultura de evangelización y de organización del nuevo mundo y al mismo tiempo de la nueva orden. Sí, bueno, comenzando por el primer comentario, todo lo relacionado con estas gentes del mar se observa también muy bien, como comentabas, esa idea, ¿no? Primero, una cuestión que tiene que ver, como bien dices, con ese intento de que haya un disciplinamiento social y una confesionalización que parece que muchas veces se queda, que no llega a lo que se han planteado las expectativas. Eso, claro, evidentemente nos está indicando también una serie de resistencias por parte de unos grupos. Se observa también en la documentación jesuita, que, bueno, de lo poco que he trabajado, hay casos, por ejemplo, muy concretos de misioneros en el puerto de Barcelona, y en el que se refiere de nuevo, estas son nuestras Indias, ¿no? Es una idea, la de las Indias interiores, que además se relaciona con, volviendo un poco a la segunda cuestión, y la Sindipetae, claro, es una metáfora en realidad, no esto de las Indias interiores, pero es una metáfora que tiene muchísima fuerza y que va a configurar un cierto imaginario. El primero que utiliza esta idea de las Indias interiores es Landini, ¿no? Que es un misionero en la isla de Córcega, de Cerdeña, creo, si no recuerdo mal, ¿no? Que es el que empieza a configurar esa idea. Pero claro, al mismo tiempo, esto se observa, la idea de esas Indias interiores, a lo mejor en estos jesuitas, ¿no? Landini, ¿no? Dicen le Indie di Quayu, ¿no? Dicen, o le Nostre Indie. Aparece ese tipo de términos en la documentación. Pero al mismo tiempo, esta segunda escolástica a la que me refería ya empieza a trazar paralelos entre, pues eso, dice Santiago y las Batuecas, las Indias, y lo hace de una manera autónoma, por así decirlo. O sea, son ciclos que convergen de alguna manera. Luis. Sí, no, yo quería, por ampliar un poco a otras intervenciones,
bueno, ver dos elementos que están relacionados con las letras en batalla en las dos ponencias tanto de Antonio como de Rocío. En el caso de Antonio, en la ponencia de Antonio, un elemento importantísimo al que ha hecho alusión, que es el cómo se cuentan las batallas, quién las cuenta y quién se atribuye las victorias. Este es uno de los grandes problemas. Yo recuerdo, en los distintos congresos que ha habido sobre historia de las batallas, estuvimos en uno en Segovia, yo era uno de los organizadores, y ha habido otros muchos más. Claro, no es solo la guerra, las batallas de verdad, con heridos y muertos, sino qué se sabe de eso y cómo se cuenta después y cuál es la consecuencia. Evidentemente se podrían contar miles de ejemplos, Antonio ha contado algunos. Hay un caso clarísimo que es Rorroa, como es un aprovechamiento por parte de la publicística francesa de la necesidad en un momento muy delicado de apropiarse de una batalla y demostrar que ha sido mucho más importante de lo que realmente fue, etc. Y otras muchas más. E incluso batallas que se tienen dudas de quién las ganó, porque en realidad muchas de ellas acabaron en tablas, pero unos se las atribuyen, otros no tal. Es una forma que nos lleva un poco a lo que es el objetivo de este curso, es decir, una batalla pero en las letras, que ahí sí, incorrecta. En el caso de Rocío se puede hacer algo muy parecido en la propia documentación, en ese conflicto constante y esos conflictos entre Maximiliano y su suegro el emperador, y eso conflicto que también por otra parte afecta a España, porque evidentemente Carlos II, el Consejo de Estado, se niegan a aceptar unas decisiones que les afectan, pero en los que ellos no han tenido parte. Es también una parte de esa guerra, de esa lucha, de ese intento de ganar. Es decir, son aplicaciones que se me ocurren al hilo de las intervenciones de esta tarde. Se podrían hacer otras mucho más, pero quisiera dar la palabra a otras personas que no han hecho uso de ella. Sí. Álvaro, sí. Pues por retomar el hilo, precisamente lo que comentaba el profesor Ribot, quería preguntar, iré por la intervención a David Martín Marcos, que has comentado toda la dicotomía, en suma, entre la rusticidad y los letrados, es decir, la gente más ilustrada en el sentido de letras. Y quería comentarte precisamente las relaciones de sucesos, qué papel juegan en transmitir ese mensaje que nos has hablado de hasta las características anatómicas que se hace la analogía, ¿no?, entre las Indias, en este caso, y la península ibérica, le hace Portugal, entendamos. ¿Qué papel tienen las relaciones de sucesos? Y en eso también entronca con lo que le quería comentar a Antonio José en relación a todo ese asedio de Badajoz, la toma de Olivenza, que nos has hablado, cómo se trasladan las relaciones de sucesos, porque a veces, como ha comentado el profesor Ribot, eran victorias prácticamente bíblicas. En el caso que has comentado, Antonio José, pues eran casi sumamente desiguales. Pues cómo se trasladan eso en las relaciones de sucesos. Y luego tenía otra pequeña duda para el profesor Ribot sobre el nacimiento de la prensa en España. Bueno, naturalmente es un tema complejo. Además, hay que situarlo en España en el siglo, no puedo resistirlo, sabiendo que he estudiado una de mis carreras con Celso Almuña y Nifo, ¿no?, el nacimiento, pero es mucho más complicado la perspectiva que nos ha ofrecido aquí en relación a los siglos anteriores. Y yo quería preguntar sobre ese hartazgo que nos enseñaban en ese grabado boloñés, en este caso, ¿tiene un punto de partida o no sé? Si se ha localizado o en algún sitio. Por orden queréis intervenir. Y luego otra cosa ya por cerrar, para Rocío, es para no seguir hablando y no hablar. Sí, muy bien. Para Rocío, eso que has comentado, esa desgravación patrimonial de Maximiliano Manuel, de toda esa problemática, esos conflictos, ¿no?, que se producen. Si no hubiera escogido Países Bajos en ese reparto, por así decirlo, por ser el territorio más cercano a sus dominios patrimoniales, ¿qué territorio hubiera escogido? No sé si hay alguna información sobre eso. Entonces eso era lo que quería plantear. A
marcado Con mucha brevedad. batalla. No sé si tienes. Con brevedad. Sí, Por orden con brevedad. Bueno, pues yo con mucha brevedad, el tema de las relaciones de sucesos y la configuración de este imaginario, bueno, he encontrado algunos ejemplos, ¿no? Como refería de los iroqueses. También para la guerra del 1640 afloran algunas imágenes, quizás no tanto en un diálogo tan de construcción del rústico, del rayano en este caso, ¿no? Es el término que aparece, ¿no? Sobre todo el fronterizo en la guerra entre Portugal y la monarquía hispánica. Pero lo que sí que se observa normalmente es que si esa relación narra a lo mejor pues un suceso en el que salen victoriosos, por ejemplo, los portugueses y los grupos populares han tenido un papel activo, pues ahí sí que se habla de que se les integra en la comunidad. Pero en cambio, cuando sucede lo contrario, cuando han actuado de una manera, digamos, independiente y no han tenido éxito, pues ahí sí que se les va a criticar por estar fuera de lo que se considera la comunidad política, sí que se les va a situar muy directamente en los márgenes, ¿no? Y hay todo un imaginario a propósito de la desconfianza, la deslealtad, ese tipo de cosas. Entonces, Bueno, respecto de relaciones de sucesos, hay un montón de muchas épocas históricas, etcétera, ¿no? Incluso sobre el caso de Badajoz, o los cercos de Badajoz, el sitio de Olivenza, pues también es cierto que Barreneu los toca y son complementarios. Pero también en este sentido hay que tener una teoría de la reflexión. Y generalmente muchas de estas relaciones caen cuando las cosas van mal y especialmente son muy activas cuando las cosas van bien, porque en el fondo se está vendiendo una victoria, se está vendiendo algo, ¿no? Y además, generalmente en estos casos no hay cierto control del poder, ¿no? Entonces hay que tener un poco de cuidado. Sí que creo que estas relaciones, también de hecho, por ejemplo, empieza a haber una especie de género histórico, porque tiene algo de eso, de relatar no solo las guerras de Flandes, que es muy típico del siglo XVI, sino también, por ejemplo, de relatar las campañas militares. Algo que vemos especialmente en Flandes, relaciones de Duncan, etcétera, etcétera. El propio Jerónimo de Mascareñas tiene relación de los victorios de Flandes del 35 y luego las campañas del 62. Es decir, sí que hay un interés de muchos historiadores, entre comillas, vamos a llamarles así, porque bueno, algo de propios historiadores tienen ya, del hecho de narrar un poco los acontecimientos. Pero el problema que tenemos fundamentalmente es el hecho de que hay veces que callan. Por eso muchas veces la documentación pues, tiende a ayudar a llenar esos vacíos. Y también incluso los diarios. Es decir, sí que tenemos algunos pequeños diarios, de comillas, personales, que son muy difusos y son a veces un poco ambiguos porque te dicen la fecha, pero que te van contando batallitas, entre comillas. Estoy recordando el Marqués de Nervión, que es un salmantino, pues tiene una relación, no es una relación de sucesos, pero va contando su vida al hilo un poco de donde va combatiendo, ¿no? Y te va contando cosas que son verídicas, que luego tú vas al archivo y te das cuenta, no, pues tienes razón, esto sucedió, esto fue así, esto fue así. Pero ciertamente el problema que tienes es eso. Evidentemente, dependiendo de quién autorice, entre comillas, esa relación de sucesos, ese hecho que pasa en cuenta, ya ahí muchas veces se callan cosas, se maquillan los datos, etcétera, etcétera. Entonces hay que tener un poco con cautela ese tipo de cosas. Y también, en relación un poco a lo que decía Luis Ribot antes, lo siento por acá poner la palabra, pues que hay que darse cuenta que la batalla es un hecho muy confuso. Es decir, muchas veces es una moneda al aire. Hay una frase muy famosa del general norteamericano, en la recesión norteamericana, que decía, no, por favor, no me pida que relate la batalla porque no sé realmente lo que ocurrió. Es decir, relatar una batalla para un general o para cualquiera es un hecho muy confuso. Muchas veces no saben un general lo que está ocurriendo de un lado u otro. Hay que darse cuenta de que ahora vemos las cosas en pantalla y se queda todo muy bonito. Pero en esa época, con pólvora, que no era la pólvora actual, era todo oscuro, no se veía prácticamente a pocos metros, era un hecho totalmente confuso. De ahí que muchos generales del momento, incluido Don Juan, pues por ejemplo, no quisiera, si pudiera evitarlo, ningún tipo de batalla. La batalla es algo que se evita cuando se puede, que se prefiere un asedio, que es algo más controlado, una acción puntual, que la batalla, que te la juegas. Nadie quiere jugársela como Don Juan, nunca quiso jugarse una batalla. Sí, bueno, en realidad lo que pasa es que no se puede describir lo que pasa, pero al final hay uno que gana y otro que pierde, porque uno avanza, uno ocupa un territorio y otro no, y uno tiene más muertos, pero bueno, eso es otro tema. Sería muy largo y además bueno, hemos hablado mucho de Antonio y de estas cosas. En relación con lo que pregunta, el 18, claro, el 18 se ha atribuido muchas cosas,
pero la realidad es que muchas vienen de antes y la prensa viene de antes, queramos o no. Evidentemente en el 18 lo que hay es una consolidación, un florecimiento, una ampliación. Además ha citado a Nifo, que fue la tesis de nuestro maestro, el CISO, de Carlos Fernando de Adolfo Carrasco mío, y que luego también he trabajado sobre el César Almuña, pero quiero decir, el 18, yo he hecho un resumen muy largo, pero es que en el 17 aparecen los primeros diarios, es decir, ya al final del 17, el periódico que sale todos los días. También es una realidad del 17, de manera que se puede decir que cuando entramos en el 18 está todo inventado en la prensa. Luego se van a ampliar y se va a florecer. Paso a palabra. Bueno, por ser breve, en el caso de Maximiliano Manuel, lo que él realmente quería era que Leopoldo le hubiera dado los territorios austriacos cercanos a Baviera, que era una cosa que él siempre ambicionó. De hecho, en los tratados que firma con Luis XIV, con Felipe V, justo antes del comienzo de la Guerra de Sucesión Española, que hay 3 tratados que a medida que la situación internacional va increciendo y cada vez le necesita más, le piden más cosas, una de las primeras cosas que piden no son los Países Bajos, son los territorios austriacos que a él le interesan, que es lo que verdaderamente quiere. Leopoldo I, claro, no va a deshacerse de sus territorios, sobre todo no inmediatamente. Entonces le ofrece lo que son uno de los 4 territorios desgajados de la monarquía, digámoslo así, en Europa. ¿Qué le interesa a él? Los Países Bajos, porque son territorios muy ricos, son territorios que tiene cerca, que están vinculados al imperio, de cierta manera, entonces también favorecen sus intereses en el contexto del imperio y que están también con frontera con Holanda, que también le interesa, geoestratégicamente y económicamente son los que le interesan. Si no se los hubieran dado, probablemente algún comentario hizo respecto a Nápoles, que también era un territorio muy rico, pero le pillaban mucho más lejos y era mucho más difícil de controlar para él, tenía menos intereses ahí. Él no estaba especialmente interesado porque geoestratégicamente a él no le pillaban lejos. Una cosa interesante a este respecto es que los tratados internacionales respecto a la sucesión de Carlos II, que hacen fuera del control de la monarquía, que hacen sin Carlos II, muchas veces se juega con el ofrecimiento de uno de estos 4 virreinatos europeos, fuera de la península y fuera de América, para jugar geoestratégicamente con ellos. Por ejemplo, cuando Maximiliano firma con Mariana de Neoburgo el tratado secreto que tiene con ella para favorecer los intereses de José Fernando en 1698, uno de los ofrecimientos es para su viudez que pueda ser gobernadora de Milán, de los Países Bajos, de Nápoles o de Sicilia. Y en caso de que ella muere, para uno de sus hermanos, el que ella quiera. Y también es algo que aparece en el testamento de Carlos II como una de las prebendas dadas a su viuda, una de las posibles elecciones que podía hacer su viuda. Entonces, digamos que lo de jugar con los, territorios de la monarquía de fuera de Europa en diferentes tratados de esta época es bastante más habitual y creo que está muy infraestudiado. Gracias. Una cosa Sí. brevísima. En relación con Rocío, me ha encantado tu intervención. Gracias. A pesar de que era un tema en apariencia muy árido, ¿no? Porque, si me das carrete, luego lo cuento. has dicho de forma amenísima, apasionante. Milán está más cerca de Baviera que los Países Bajos. Yo creo que hay un factor en los Países Bajos y es Francia, y es Luis XIV. La presión continua de Luis XIV y por otro lado la República de las Provincias Unidas y creo que es en clave francesa, en mi opinión, por lo que no reclama, por lo que insiste en anteponer los Países Bajos. Creo que es el factor que actúa en cierto modo como un peón de Luis XIV, pero tú conocerás mejor la situación. Reginald de River, que es quien más ha estudiado esta cuestión en su libro en alemán sobre Maximiliano Manuel y la herencia hispana, el punto es que a él lo que más le interesa son los Países Bajos, no solo por la cercanía, pero es un factor, porque Nápoles y Sicilia, sobre todo, son los que están más lejos. Es verdad que Milán geográficamente está cerca, pero Nápoles y Sicilia sí que están mucho más lejos de su órbita, sino también por una cuestión de relación de los Países Bajos con el imperio,
una relación de que es geoestratégicamente muy importante dentro del complejísimo entramado, por llamarlo de alguna manera, que es la Centroeuropa de ese momento, y está relacionado con Holanda, está relacionado con Francia, no tanto como peón. La relación de Maximiliano Manuel con Luis XIV es complicada. Maximiliano era muy complicado en general, un político muy astuto. Él lo que hace es renunciar al principio de su electorado a la alianza francesa que tenía su padre, pero él interpreta que tiene mucho más que ganar con Leopoldo I simplemente porque Leopoldo está más desesperado. Entonces va a negociar mejor con él y va a poder sacarle más cosas. Con Maximiliano todo es política y rara vez es ideología. Nunca es ideología con él. Pero hay un elemento ahí importantísimo. Y Holanda. Los Países Bajos están donde están. Es decir, y lo que quiere Maximiliano Manuel es estar en un lugar donde se decide. En Nápoles, ¿qué hace Nápoles? Nada, dinero. En el Quinto Pimiento, ¿no? Ahí, Nápoles está lejos de... Y donde se está decidiendo y donde se va a decidir todo, donde se va a decidir los tratados de reparto y tal, es en ese núcleo, en el entorno de Holanda, Inglaterra, con la el que se hace imperio muy realmente. amigo. Entonces los Países Bajos son fundamentales para eso. Luego Saboya, ¿por qué no Saboya? Saboya es muy... perdón, ¿por qué no Milán? Porque Milán es la gran aspiración de Saboya. Y ahí es crearte un enemigo. Y en la guerra de sucesión Saboya estará enloquecida por hacerse con Milán, que siempre quiso. Y luego, por otra parte, Milán es un territorio muy querido también por el imperio. Mucho más cercano al corazón del imperio, desde el punto de vista, no digo geográfico, desde el punto de vista de posesión, que los Países Bajos, que al cabo, pues una anexión relativamente tardía. De hecho, Leopoldo va a luchar mucho más cuando muere Carlos II por Milán y por la zona de Italia que por los Países Bajos, le interesan más. Leopoldo, cuando muere Carlos II, tiene una jerarquía de intereses en los que la península está muy lejos de su jerarquía de intereses. Entonces, creo que hay un argumento adicional para la elección de los Países Bajos. Yo recuerdo hace ya bastantes años haberte escuchado a ti en el Museo del Prado haciendo una relación de las veces que había intentado la monarquía de España desembarazarse de los Países Bajos. Entonces, como cálculo de probabilidad de que sería más fácil de conservar, están los Países Bajos, es más, el bala o la balanza de los Países Bajos también con el cálculo de la posibilidad de quedarse con ellos. Y efectivamente, durante toda su acción política en los últimos años de Carlos II y en los primeros tiempos de los reyes, sigue apostando por ese cálculo de quedarse con esa gobernanza como soberano. Yo creo que eso sí que es. Y es el círculo de Borgoña. El círculo de Borgoña está relacionado con el imperio, que es estratégicamente muy importante. Desde Nápoles, como decía Carlos, Francesco de Andrea, en el discurso que tiene sobre la sucesión, dice: esto solo se puede desactivar si sacamos de la ecuación a Países Bajos y lo movemos en otros términos. Y creo que es de 96, 97 o algo así. De hecho, la cuestión de que los Países Bajos son un problema a lidiar es algo que desde todo el siglo XVII va por ahí, digamos, flotando en el ambiente, podríamos decir. Aparece con cierta seguridad. Carlos II, por la correspondencia que yo conozco, no quiere separarse, no es una cuestión que contemple especialmente, pero también está la cuestión de la unidad de la monarquía y de no desgajar ninguna parte. Porque de hecho, cuando muere José Fernando, una de las cosas que intentan es echar a Maximiliano Manuel de ahí para que no se enquiste, para que no se quede, y no son capaces porque además le deben mucho dinero. Y ahí está la tesis de Manuel Herrero, que yo creo que tiene bastante razón, de que muchos de estos intentos y amenazas de abandono de los Países Bajos que se hacen desde mediados del siglo tienen la finalidad de conseguir reunir en el entorno de España una serie de gentes dispuestas a defender aquello. De movilizar a Holanda, de movilizar a Inglaterra, porque no se quiere prescindir de los Países Bajos. Además, algo tendría para que muchos príncipes alemanes se postularan como gobernador de los Países Bajos antes de que llegara Baviera, que son rechazados porque son protestantes. No, incluso católicos, porque el Neoburgo, Neoburgo además, el hermano de Mariana, el que luego sería elector, Juan Guillermo, se presenta como candidato de nuevo con el ejemplo de Isabel Clara Eugenia, diciendo que es familia porque está casado con la archiduquesa Mariana Josefa, que es la medio hermana de Leopoldo.
Dice, bueno, como yo tengo esto, somos de sangre real, dame los Países Bajos en gobernanza. Pero es que además mencionan constantemente el ejemplo de Isabel Clara Eugenia, que es un ejemplo en soberanía. O sea, con poderes especiales no solo en gobernanza. Entonces, la cuestión principal es que a Maximiliano le importaba más ese territorio geoestratégicamente, por muchas de las razones de lo que hemos hablado aquí. Él también quería tener una importancia cada vez mayor en el entorno europeo, fue una de sus grandes ambiciones, que Baviera fuera cada vez más importante, primero en el entorno del Sacro Imperio y luego internacionalmente. Para eso los Países Bajos le venían mucho mejor, y que geoestratégicamente y económicamente y políticamente era mucho más importante que cualquiera de las otras opciones, y tenía más posibilidades de quedárselo que Nápoles, que está más lejos, y Milán, que tiene otras consideraciones además de peligro en ese momento. ¿Sí, alguna intervención más? Yo quería, no sé si explicar a lo mejor, pero quería hacer alguna reflexión. Retrotraer al título Letras en batalla, batalla de ideas, y como terminaba Luis hablando de algo que se ha puesto ahora más de actualidad, porque lo ha dicho el presidente del gobierno en funciones, lo ha recordado, la cuestión de la diferencia entre opinión pública y opinión pública. Esa sería otra cosa, evidentemente, para justificar otro de los asuntos, no porque esté citando Pedro Sánchez, pero que ha salido aquí, que es la cuestión de la verdad, ¿no? En cuanto a las batallas, si verdad o mentira. Cuando el presidente del gobierno se defiende diciendo que él dice la verdad y que simplemente cambia de opinión, cuando habla de opinión pública y opinión publicada, está justificando un determinado, particular concepto de verdad, evidentemente, que no tiene que ver con la realidad, pero bueno, es la idea de que la verdad va por un lado y la realidad va por otro. De todas formas, no es posible ver las funciones, es un ejercicio. Bueno, pues... Bueno, sí. Luego, que pueda hacer... Quitando la alusión al presente, que no voy a comentar, sí que creo que Luis ha abierto un tema importantísimo de las batallas inconclusas, confusas, irresueltas, indefinidas en su resultado militar, y que tienen un eco de combate de la publicística y de la imagen, desde las guerras de Italia, la Reino Norte, hasta la Cartagena de Indias con las derechos del Caverno, en el episodio famosísimo de la medalla antes de tiempo de los ingleses celebrando la victoria. Creo que es un campo para investigar interesantísimo. También lo es el del presente que ha planteado Adolfo, pero eso... De la verdad y la verdad. No había terminado, simplemente era... A lo que iba era precisamente esta cuestión que se ha planteado, en particular, que tiene que ver con el nacimiento de las cosas importantes en el siglo XVII y no en el siglo XVIII. Bueno, es una forma de verlo, pero en buena medida es así, en tanto en cuanto grandes debates como estos se plantean en el siglo XVII desde el punto de vista de mucha batalla de ideas, de letras en batalla, que hemos llamado, y por qué no también hablar de, como inicialmente discutimos antes de poner en marcha esto, el concepto de guerra cultural o batalla cultural, ¿no? Que son conceptos que parece que hemos incorporado ahora a la discusión pública, pero que creo que se pueden, no digo retrotraer, sino explicar en los términos, pueden servir como herramientas de explicación del pasado. Por ejemplo, este asunto de las batallas indefinidas, ¿no?, que estabas mencionando, que también has mencionado ahora, o sea, de que no se sabe quién ha ganado la batalla, porque todo el mundo se atribuye la victoria. Tiene que ver con estas ideas de la batalla que yo le llamaría batalla cultural o guerra cultural. Yo creo que es perfectamente asumible, independientemente de lo que ahora se quiera decir acerca de la moralidad de las cosas. Que en el fondo es ahora cómo se reduce esa batalla cultural a la lucha entre el bien y el mal, entre la moralidad que tienen unos y otros.
no. Aquí, en el siglo XVII, que más o menos ha sido la época en que nos hemos movido, yo creo que se puede hablar en esos mismos, porque esas herramientas nos pueden servir para intentar conocer las cosas, para explicar la realidad, una realidad que es más compleja de lo que podría pensarse en la visión pues desde el siglo XVIII en adelante, y que tiene que ver con la existencia de la opinión pública. ¿De qué hablamos cuando hablamos de existencia de opinión pública? Que es a donde yo quería llegar. Sí que exigiríamos que existiera opinión pública simplemente cuando hay unos medios de comunicación de masas, por una parte, o sea, el siglo XIX, y al mismo tiempo un sistema político que permite, aunque sea formalmente, la participación también masiva de la población en la política, ¿no? Esta sería la visión restringida, lo que nos dirían los contemporaneistas, que es la opinión pública, que antes no la hay, porque como no importa lo que piensen los campesinos del Languedoc acerca de Luis XIV, pues entonces no hay opinión pública. Esa sería la visión restringida. La visión amplia sería la de considerar que opinión pública existe mientras existe una cultura compartida y que políticamente tiene influencia. No sé. Si le preguntas a un contemporaneista, te dirá que no existe, claro, eso es lo que más que la primera opción, pero los contemporaneistas niegan casi todo, Estado, salvo en la época contemporánea. Y entonces, claro, nos dejan además sin armas para hablar, porque opinión pública existe desde el momento que hay gente que piensa de una determinada manera y coincide. Entonces, ¿cómo lo llamamos a eso? Habrá que hablarlo de alguna manera. Si no se puede usar ese concepto, pues habrá que buscar alguno. Yo creo que, con evidencia que el concepto surja después o se manda, es evidente que estamos hablando de algo que es una realidad que tiene más que ver cuando se leen los panfletos, cuando se leen las opiniones, cuando se leen las cartas, cuando la gente compra una determinada cosa, un determinado tipo de noticias, etc. Sí, eso es lo que quería decir. Claro, es algo que está ahí. Otra cosa es como lo llamemos el concepto de Hobbes. Pero repito, ahí los contemporaneistas lo vuelven loco como en casi todo. Y yo diría que incluso, porque el gran argumento que utilizan es ese, de la participación política. No podemos hablar de parlamento, no podemos hablar de constituciones, no podemos hablar de Estado, no podemos hablar de nada. Pues claro. Los contemporaneistas piensan que todo surge de una secta. Que aunque no existan regímenes que formalmente posibiliten la participación política de amplias masas, como ocurre en el siglo XIX, después de las revoluciones, sí existe una participación política influida por la opinión pública. Y bueno, yo qué sé, recordar el asesinato de los hermanos de Witt, destruidos, literalmente despedazados por la turba orangista, pues por ejemplo es una consecuencia de un hecho de opinión pública, entre otras cosas. Y tantas otras cosas. Yo termino por ahí como una opinión que podría ser algo parecido, ¿no? Opinión pública, no como una opinión que no funcionaba entre determinados acontecimientos, como pública voz y fama, sobre un hecho, una persona, una batalla, ¿no? Porque si no lo podemos llamar opinión pública para que no nos castiguen los buscar un término que nos contente. Sí, pero bueno, respecto a veces cuando se pierde una batalla es una cuestión de prestigio de la monarquía y luego, aunque no haya una opinión pública como lo harían los contemporaneistas, pero sí que hay un malestar social a unos vasallos que tienen sometido impuestos, que están pagando y financiando las campañas militares y que salen mal. El problema de la monarquía realmente es ese malestar que existe y que se ve pues, en los panfletos, etcétera, etcétera. Y el miedo del rey es el malestar de toda la sociedad, contribuyente de cierta manera, que quizás no se reúne en partidos políticos, pero tiene su malestar y tiene su opinión al respecto. Y fundamentalmente, aunque no se le pida participación ni se le pregunte, se va a enfadar cuando las cosas salen mal, especialmente cuando cada vez se les exige más, especialmente a nivel tributario, a nivel etcétera. Entonces también hay que darse cuenta de eso, que aunque no esté ahí, quizá no podemos aplicar ese elemento, pero hay algo de fondo que está ahí. Es un miedo. Sí, no es un miedo radical al descontento. Yo creo que en cualquier caso lo que nos tenemos que negar es a operar con las categorías públicas que usan los contemporaneistas. En el fondo, opinión pública es cuando existe una opinión y esa es pública. En el fondo, llama o apela a lo que Jürgen Habermas
habla de una sociedad de esfera pública, que no la define la participación política, sino la define una construcción colectiva de una determinada inteligencia, que Habermas la sitúa en el siglo XVIII, porque algunos investigadores anglosajones la sitúan con la emergencia de los coffee house en la segunda mitad del siglo XVII, estando en Barry Cove y gente de ese estilo. O sea que no veo por qué no podemos utilizar opinión pública o sociedad de esfera pública y desde luego el asesinato de los hermanos de Bill es un ejemplo claro de que sí existe. Es más, porque hay elementos en la historia política, tanto de Provincias Unidas como de Inglaterra, netamente desde principios del siglo XVII, cuando se están haciendo acciones políticas a través de peticiones, a través de panfletos, dándose en frente y tratando de incluir en una opinión pública que tampoco es que tuvieran cauces de participación política, pero sí que importaba y sí que tiene un peso político en el dominio del XVII, claro. Bueno, yo también pienso que en realidad muchas veces el problema no está en opinión sino en público. Es decir, el sujeto operante en este caso es lo que probablemente va conformándose a lo largo del XVIII, sobre todo el sujeto que está capacitado para, mediante opinión, incidir en elementos que son constitutivos del orden cultural o del orden político. Se puede opinar, pero cuando la opinión, cuando hay un público que está autorizado para hablar sobre soberanía o sobre teología, es cuando verdaderamente la opinión se dice pública, porque el público está incidiendo sobre cuestiones medulares de la sociabilidad. Cuando se está hablando de opinión respecto a determinadas cuestiones, por así decirlo, culturalmente menores o más marginales, entonces yo creo que muchas veces lo que tendemos es a concentrar la atención en la opinión en el sentido de una forma de participación a partir de unos nichos de información o no, que por ejemplo aquí ha quedado revelado, aquí por ejemplo una línea de investigación que también está, que bueno, ya se viene trabajando, que son cuáles son los, o quién es el lector. Por ejemplo, en la exposición tuya, Luis, estos avisos probablemente se lean en los mentideros, pero las memorias de Trebó se leen en los gabinetes y se leen en las bibliotecas. Entonces, hay una historia también de la lectura que probablemente sea indisociable. Y, por ejemplo, me ha parecido una cosa que no había pensado nunca, pero escuchándote a ti ahora sí, Rocío, porque siempre se ha tenido en cuenta, o bueno, siempre se ha tenido en cuenta, no. Yo siempre he tenido la consideración del debate sucesorio de Carlos II en sus términos jurídicos como un debate estrictamente jurídico conducido por juristas, con un amplio conocimiento también, como hablabas, del derecho común, del derecho sucesorio. Pero claro, tú has iniciado tu exposición y has dicho, aquí hay una multiplicidad de elementos, por así decirlo, los tratados, has citado a Lisola, he dicho por ahí panfletos. Claro, sería muy bueno ver cuál es el registro, permítanse la expresión, de no culto, ¿no? de difusión de una opción sucesoria que en su concepción inicial y en su debate inicial es estrictamente y técnicamente muy jurídica, además con derechos, porque Luis XIV en eso es un artista, derechos de devolución, de bravante. Entonces, ¿cómo eso, por ejemplo, cuando eso se trasciende del tratado al texto que busca, pues eso, otro tipo de lectura, porque creo que ahí es la línea por la que se puede también enlazar con determinadas capas de discurso confesional que luego rodean están muy presentes en la guerra y en las vísperas, ¿no? Entonces, me refiero un poco, creo que hay una relación entre todo esto, ¿no? Eso no creo que significa que haya un público constituido como tal. El giro retórico aparentemente del 18 que empieza a manejarse al público, al presentar los textos, ya empieza a ser un juego de epifanía, ¿no? De decir, bueno, yo me dirijo a un sujeto, ya no es el lector, que tampoco a partir de eso vamos a hacer una tesis, pero que empieza a haber algunos registros que de manera sistemática van cambiando la forma de relación.
Y precisamente creo que ahí es donde el rústico sigue quedando completamente al margen. Esto me llevaría a evocar mi memoria de licenciatura en el año 89-90, que se titulaba Monstro indómito, rusticidad y fiereza de costumbres. Estas cosas que hace cuando uno tiene 25 o 27 años, pone un título que está todo mal. Bueno, el título encima no es mío, es de Campomanes. Lo copié encima es de Campomanes. Pero el rústico ahí sigue siendo, ahí no hay público, no hay, ni se le espera. Y por mucho que los contemporaneistas digan que la opinión pública se consolida en el 19, a ese rústico tampoco se le espera en el 19, porque el público no es democrático, que muchas veces volvemos a lo mismo, tenemos un entendimiento de que el público es una especie de socialización. No lo es. Yo por eso me refería que creo que buena parte de quien hace público maneja un dispositivo muy complicado que es la crítica. La República de las Letras tiene una constitución, un dispositivo constitutivo que es la crítica. No todo el mundo está capacitado para eso. Entonces, y el rústico por eso sigue estando en el 19. Y por eso tenemos una historia del constitucionalismo que deja excluidos pero sin ningún pudor y sin ninguna necesidad de justificación de por qué los excluye, ¿no? Esto era para apuntar un poquito lo de público, pero bueno. Habría que hablar de la gente. Bueno, pues muchas gracias a todos y mañana volvemos a las 10:30.